cordiales con todos. El tema a tratar es fibra de la materia bioquímica de alimentos. Definición de fibra. Es un tipo de carbohidratos, pero a excepción de los demás, este no aporta ningún contenido calórico ya que no es digerible para nuestro cuerpo debido a que no se descompone completamente. La fibra es un componente vegetal que contiene polisacáridos y lignina y que es altamente resistente a la hidrólisis de las enzimas digestivas humanas del intestino delgado y llegan al intestino grueso, donde son atacados por la microflora colónica, dando como resultados ácidos grasos de cadena corta, hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Estructura química. Según su estructura química, la mayoría de las fibras son consideradas como polisacáridos, en los que habría que distinguir entre el almidón resistente y los compuestos polisacáridos no almidonáceos, derivados de las paredes celulares de las células vegetales, y asimismo, algunas fibras se consideran como compuestos no polisacáridos, entre los que se encuentran la lignina, alcoholes de azúcares y los polifenoles. La celulosa es un polisacárido estructural formado por unidades de glucosa no ramificado unido por enlaces beta-1,4-glucosídico que forma parte de las paredes de los vegetales. Hemicelulosa es una mezcla de glucosa, galactosa, silosa, arabinosa, manosa y ácidos urónicos formados parte de la fibra insoluble. Sustancias peptídicas. Estos son polímeros del ácido metil de galacturónico. Almidón resistente. Este almidón que no se hidroliza en todo el proceso de la digestión constituye al 20% del almidón ingerido en la dieta. Inulina es un carbohidrato de reserva que es soluble en agua y no es digerible por las enzimas digestivas, sino por la de los microorganismos pobladores del intestino. Gomas, formadas por ácido urónico, silosa, arabinosa o manosa, son fibras solubles. Mucílagos son polisacáridos muy ramificados de pentosa, arabinosa y silosa que secretan las plantas frente a las lesiones. La composición depende del grado de maduración de la planta. En los no polisacáridos tenemos la lignina. No es un polisacárido sino polímeros que resultan de la unión de varios alcoholes fenilpropílicos, formando la fibra insoluble con gran capacidad de unirse y arrastrar otras sustancias por el tubo digestivo. Sustancias peptídicas como cutina, taninos, suberina, ácido fítico, proteínas, iones como calcio, potasio y magnesio. Clasificación. De manera general, las fibras se suelen clasificar en función de dos de sus propiedades que son responsables de la mayoría de sus beneficios psicológicos: comportamiento en contacto con el agua y capacidad de fermentación. Atendiendo a estas características, hablamos de fibra insoluble y fibra soluble. Fibra insoluble o escasamente fermentable. Son compuestos que debido a su composición química presentan una escasa capacidad para retener agua y crear así soluciones viscosas, tanto en el estómago como en el intestino delgado. Este tipo de fibra actúa principalmente en el intestino grueso, aumentando el peso y el volumen de las heces. Este hecho provoca una aceleración del tránsito intestinal y por consiguiente un efecto lasante. Forman parte de este grupo la celulosa, algunas hemicelulosas y la lignina. Fibra soluble o fermentable. Son compuestos que forman soluciones muy viscosas en agua tanto en el estómago como en el intestino delgado. La propiedad que presentan de retener agua le proporciona sus efectos fisiológicos: ralentizar el vaciamiento gástrico y en relación a las funciones digestivas. La fibra soluble, una vez que abandona el estómago y llega al colon, es un sustrato altamente fermentable por la microbiota colónica, desencadenando varios efectos beneficiosos como el control de la colesterolemia y de la glucemia. La fibra soluble la contienen alimentos como los cítricos, las fresas, nueces, semillas, manzanas y etc. Reacción de modificación o interacción química. Estas reacciones consisten en provocar alteraciones en la naturaleza química del mismo. Mediante el uso de equipos y reactivos se provocan reacciones para convertirlos en otras sustancias que no sean perjudiciales para el medio ambiente o bien que permitan su reutilización en algún proceso industrial. Estas reacciones brindan al compuesto propiedades gelificantes, espesantes y estabilizantes, dando paso a la producción de aditivos alimentarios como las gomas, mucílagos,
betaglucanos y entre otros. Una de las principales modificaciones para la obtención de estos aditivos se da mediante las modificaciones de la celulosa y a partir de estas se obtienen hidrocoloides con propiedades gelificantes. Entre los compuestos que más se destacan están la carboximetilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa y metilcelulosa. Para la obtención de los derivados de la celulosa tenemos que en el caso de la carboximetilcelulosa se trata de la celulosa purificada con hidróxido de sodio y los hace reaccionar con monocloroacetato de sodio. Por lo general, este compuesto es usado como estabilizante de helado o bebidas lácteas. En el caso del hidroxipropilmetilcelulosa, su obtención se da por medio del tratamiento de la celulosa en el medio alcalino con cloruro de metilo y óxido de propileno. Este compuesto se utiliza como estabilizante de aderezo para ensaladas. En el caso del metilcelulosa se caracteriza porque en el peso molecular del derivado determina su poder espesante. Es así como mayor peso molecular del derivado, mayor es la de la viscosidad de las soluciones que forman una determinada contrastación. La fibra puede unirse directamente al agua de varias formas, como la unión polar, los enlaces de hidrógeno, la interacción iónica, por efectos hidrofóbicos y por inclusión o encierro, incluyendo la acción capilar. Propiedades físico-químicas. Las propiedades físico-químicas de la fibra son conocidas por su dependencia con la estructura química de los polisacáridos constituyentes. Dentro de las propiedades físico-químicas, la de mayor importancia desde el punto de vista nutricional son propiedad de hidratación, incremento de viscosidad en el medio, capacidad de absorción de agua, y estas están relacionadas con el tipo de polímeros que constituyen la pared celular y con sus asociaciones intermoleculares. Propiedad de hidratación. Las propiedades de hidratación incluyen la capacidad para hincharse, solubilidad, capacidad de retención de agua y capacidad para unirse con las moléculas de agua. La capacidad de retención de agua es la cantidad de agua retenida por la fibra alimentaria sin la aplicación de una fuerza externa. Solubilidad es la que tiene un profundo efecto en el funcionamiento de la fibra. La solubilización no es posible en el caso de los polisacáridos que adoptan estructuras regulares y ordenadas como la celulosa. Incremento de viscosidad en el medio. La mayor parte de los polisacáridos dan lugar a soluciones viscosas cuando se disuelven en agua. La viscosidad depende de la estructura primaria, del peso molecular del polímero y de su concentración. Moléculas grandes incrementan la viscosidad de las soluciones diluidas y su habilidad para hacerlo depende primariamente del volumen que ocupan. Capacidad de absorción de agua. Se define como la cantidad de agua que una fuente de fibra es capaz de absorber cuando se la coloca a un exceso de agua. Uso de la fibra en la industria alimentaria. La fibra durante el procesamiento de alimentos puede agregar volumen, aumentar viscosidad, formar geles, reemplazar o imitar las grasas. El uso de fibras vegetales en la industria alimentaria tiene cada vez más aplicaciones, tanto desde el punto de vista nutricional como tecnológico. Entre ellos tenemos en la elaboración de derivados lácteos, tenemos el uso de la inulina como agente texturizante aportando sólidos en yogur y bebidas lácteas. En helados, la adición de la inulina produce un mejoramiento de la viscosidad y de los tiempos de fundido, sin efecto alguno sobre las características sensoriales. Las fibras insolubles se usan para el aumento de la cremosidad en los batidos de leche, así como en el mejoramiento de la textura de helados bajos en grasa y o azúcar. Los quesos procesados y los extendidos pueden enriquecerse con fibras solubles e insolubles. El agente gelificante más usado en la producción de mermeladas y rico en fibra es la pectina. En la producción de sopas y salsas se usan fibras solubles en agua para reemplazar la grasa, mejorar la sensación bucal y aumentar la viscosidad, mientras que las fibras insolubles como la celulosa se usan para mejorar su estabilidad. Damos por terminado el video, esperando así haber brindado la información lo más clara posible y sumándole un agradecimiento por la atención prestada.